Bueno, naturalmente me quiere, se ha visto, ¿no? Simplemente me quiere. Bueno, estamos absolutamente en familia, por lo cual, bueno, no sé ni el tono ni cómo se puede decidir esto. Pero bueno, yo en primer lugar quiero darle las gracias a Pepe, por supuesto, por su amabilidad, por haberme invitado a estar aquí. Tengo que decirles que de todo lo que Pepe ha contado, así que parece que tengo una cosa como muy grande, para mí es una satisfacción y una emoción especial estar aquí. He pasado aquí 4 veranos de mi vida absolutamente maravillosos, llenos de trabajo, de amistad y de aprender de la gente magnífica que hay aquí, no solamente a nivel profesional, que lo son, magníficos, sino también personal. Quiero simplemente recordar a 2 de las personas que marcaron mi estancia en San Roque durante 4 años. El que entonces era su alcalde, que desgraciadamente murió, don José Vázquez, que es una de las personas más dignas que he conocido jamás y que me tenía un especial afecto, y yo a él. Y luego a Juan Gómez, que no lo habéis visto, estaba ahí en la puerta, que ha sido el secretario, el coordinador, el alma mater de estos cursos desde que empezó en 1980 hasta hace muy poco. Él, con su buen hacer, consiguió que estos cursos fueran, y espero que seguirán siendo, llevo bastantes años que no vengo, señeros en todas las actividades académicas universitarias, eran de los más importantes de España. Bueno, tengo que decirles que después de este pequeño... perdón, ¿se me oye? Sí, yo creo que sí, ¿no? Después de este pequeño desahogo sentimental, que tenía que hacerlo, para mí era obligado, tengo que decir que, lo tengo que reconocer, me siento un poco desconcertada, podríamos decir. Yo no soy nada especial del flamenco, es decir, yo soy filóloga y, bueno, es una osadía, compartir programa con todas las personas tan importantes, los eminentes estudiosos, entre ellos uno que nos acompaña, no más que lo conozco mucho y espero que sea benevolente conmigo, porque yo no puedo añadir, pero sí pienso, después de tantos años de haber estudiado los géneros más paradigmáticos de la literatura oral, el romancero y la lírica tradicional oral, que quizá mi visión de mundos tan, por una parte, cercanos, flamenco y literatura oral, y por otra parte, tan distantes, a lo mejor resulta que tiene cierto interés para el conocimiento de un género tan complejo, por lo menos a mí me lo parece, tan misterioso, también me lo parece, tan emocionante como es el flamenco. Bueno, yo pienso, y voy a empezar por hacer una declaración de intenciones, que a lo mejor esto para los entendidos resulta casi algo que es bastante poco ortodoxo, pero no me importa, es lo que pienso yo. Voy a hablaros como filóloga, es decir, yo no puedo entrar nada más que en el soporte literario del cante, es imposible entrar en la música, yo no tengo conocimientos para eso. Entonces, mi primera manifestación es que para mí el flamenco es una parte riquísima del patrimonio oral panhispánico. Es parte fundamental de la literatura oral, no solamente de España, sino de todo el mundo hispánico. Más concretamente, forma parte del inconmensurable corpus de la canción lírica. Creo que la mayor parte de las letras, cuidado, vuelvo a repetir, filóloga, la mayor parte de las letras del flamenco son poesía popular, muchas de ellas, más todavía, son poesía tradicional, a pesar de que tienen unas características peculiares. Como sabéis, el flamenco se monta sobre muy plurales y seculares procedencias. Bueno, pues desde elementos de andaluces, elementos negros, elementos hindúes, yo no tengo conocimientos para entrar aquí, elementos gitanos, naturalmente, que es lo que le da su mayor caracterización. No voy a entrar naturalmente en esto porque ni es el momento ni yo tengo conocimientos para ello. Pero sí me interesa señalar en este momento con Caballero Bonal que en la parte primera del nacimiento del cante a finales del siglo XVIII, cuando el cante se circunscribía al clan familiar gitano, los cantos, algunos de los cantes, se atribuían a los cantaores, es decir, se decía que los cantaores eran los autores de esos cantes, posiblemente lo fueran. Bien, esto duró poco tiempo en los primeros momentos del nacimiento del flamenco. Pronto
Los intérpretes, es decir, los cantadores, se fueron posesionando de aquellas letras primitivas, fueron incluyendo letras de la tradición popular, también letras de la tradición culta, pero lo más importante es que todas estas letras, tanto las primitivas como las populares, como las cultas de distintas procedencias, los cantadores las fueron amoldando a sus propias necesidades expresivas, es decir, las fueron recreando, modificando, cambiando para adaptarlas a sus propios gustos y a su propio estilo, exactamente igual que se comporta cualquier género de la literatura oral. Entonces me van a permitir que me detenga un segundo en glosar qué significa o qué entendemos por literatura tradicional, porque aunque puede resultar obvio, es fundamental para entender el funcionamiento y la esencia de todos estos géneros de carácter popular y tradicional. Tengo que decir en este sentido que no todo lo que se recoge de la oralidad es popular ni es tradicional. La diferencia entre lo popular y lo tradicional no está en los orígenes, sino en la manera en que estos textos se difunden y sobre todo en cómo los usuarios de este tipo de literatura, la relación que establecen con esta expresión literaria. Detrás de toda poesía oral, esto es un error que muchas veces se tiene, esto viene del romanticismo, no está el pueblo no crea nada. Detrás de cualquier texto oral hay un autor individual. Es un autor que en un determinado momento puede quedar eclipsado por su propia obra y es la obra la que pasa de mano en mano, de boca en boca, en detrimento del prestigio de autoría de su creador. Entonces, cuando una obra tiene una serie de elementos que la hacen triunfar ante un público importante, mayoritario, durante mucho tiempo, se puede decir que la obra es popular. Es popular, pero, sin embargo, la obra popular, aquellos que la cantan, que la repiten, tienen conciencia de que ha sido escrita por otro autor y, por tanto, la repiten de manera mimética, es decir, no la cambian, no la alteran, la cantan exactamente igual que la escribió su autor original. Sin embargo, la obra tradicional significa un tratamiento radicalmente diferente. La esencia de la literatura tradicional es que su pervivencia depende de su capacidad de vivir en variantes. Es decir, los autores, los usuarios de este tipo de literatura, olvidan que alguien la escribió una vez, es decir, pierden la conciencia de autoría ajena y la consideran como algo propio. Y entonces la cambian, la modifican, la adaptan a sus propios gustos, a sus propias convicciones éticas, a sus propias preocupaciones. Y esto ocurre de siglo en siglo, de generación en generación y de lugar en lugar. Es decir, como decía Menéndez Pidal, la obra tradicional vive entre la memoria y la imaginación. Y son precisamente estas dos fuerzas, la herencia y la innovación, lo que caracteriza a este tipo de literatura y lo que son los motores que rigen la transmisión tradicional. El colectivo recibe la obra a través de la herencia, la aprende, pero una vez que la ha aprendido, se permite, porque se ha perdido la conciencia de autoría, ponerla en presente, es decir, actualizarla, adaptarla a sus propias necesidades. Y así, pues, es manifestación del grupo que la está empleando. Si no fuera por esta variabilidad constante, es imposible que los géneros tradicionales que tienen 6, 7 siglos hubieran permanecido vivos. Lo que hace que sigan vivos y que sean siempre presentes es la capacidad de recreación continua a que son sometidas por sus cantores. Entonces, lo que es verdaderamente milagroso es que, a pesar de estos cambios que lo hacen los autores, cantores, es una recreación colectiva que siempre está abierta, que nunca acaba, a pesar, como digo, de estos cambios, el poema sigue siendo siempre el mismo. Es decir, lo que se hace es una recreación de los textos, pero no se cambia el esquema, se adapta, se hace actual para que diga algo a los cantores. Tener en cuenta que la literatura oral es privativa de gente iletrada, ¿de acuerdo? Es decir, ellos no conocen la antigüedad de estos relatos, ni de estas poesías, ni de nada de esto. Simplemente las cantan porque aquello les sigue diciendo algo a ellos, ¿vale? Bien, para que esto quede claro, antes de pasar a elementos más concretos de lo que quiero hablar, vamos a poner un ejemplo. Os he dado una fotocopia y vamos a ir refiriéndonos a los textos en el orden en que aparecen.
El primer romance de que se tiene noticia escrita, lo pongo en el romance porque en el romance es muy significativa la variabilidad y quiero enseñaros o mostraros cómo funciona la variabilidad en la literatura oral. El primer romance de que se tiene noticia en la tradición procede de 1421, es el romance de la dama y el pastor, que curiosamente nos ha llegado porque un estudiante mallorquín llamado Jaume d'Olesa, que estudiaba en Bolonia, lo escribió en un cuaderno de clase, en unos apuntes de clase. Posiblemente fue una versión oral que oyó, le gustó y lo escribió para que no se le perdiera. Curiosamente, milagrosamente, en el romancero hay muchas cosas milagrosas, ha llegado hasta nosotros. Entonces esta es la primera versión que se conoce de este texto. Entonces, para que comprendáis bien lo que significa la variabilidad, traigo dos versiones distintas del mismo romance. La primera es una versión castellana de 1516, publicada en un pliego suelto. La segunda es una versión de Cádiz, concretamente de un pueblo de la Sierra de Puerto Serrano, de 1986, es decir, el mismo romance en lugares distintos, por cantores distintos y sobre todo en tiempos extraordinariamente distintos. Vamos a leer. La versión del pliego de 1516 dice así: Estáse la gentil dama paseando en su vergel, los pies tenía descalzos, que era maravilla ver. Hablábame desde lejos, no le quise responder. Respondíle con gran saña: ¿qué mandáis, gentil mujer? Con una voz amorosa comenzó de responder: ven acá tú el pastorcico, si quieres tomar placer. Si esta es de mediodía y ya es hora de comer, si querrás tomar posada, toda es a tu placer. Dice el pastor: no era tiempo, señora, que me haya de detener, que tengo mujer e hijos y casa de mantener, y mi ganado en la sierra que se me iba a perder, y aquellos que lo guardan no tenían que comer. Le dice ella: vete con Dios, pastorcillo, no te sabes entender. Hermosuras de mi cuerpo yo te las hiciera ver, delgadita en la cintura, blanca soy como el papel. La color tengo mezclada como rosa en el rosel, las teticas agudicas que el brial quiere hender, el cuello tengo de garza, los ojitos de esparvel, pues lo que tengo encubierto maravilla es lo de ver. Y contesta el pastor: prudente, ni aunque más tengáis, señora, no me puedo detener. Bien. Versión de Puerto Serrano de 1986, Cádiz. Pastor que estás en la sierra comiendo pan de centeno, si te casaras conmigo lo comieras blanco y bueno. No quiero tu rico pan, responde el villano vil, tengo el ganado en la sierra y a verlo tengo que ir. Pastor que estás en la sierra durmiendo sobre peñones, si te casaras conmigo durmieras sobre colchones. Yo no quiero tus colchones, responde el villano vil, tengo el ganado en la sierra y a verlo tengo que ir. Pastor que estás en la sierra durmiendo sobre retamas, si te casaras conmigo durmieras en linda cama. Yo no quiero tu linda cama, responde el villano vil, tengo el ganado en la sierra y a verlo tengo que ir. Naturalmente pasamos a lo físico. Pastor, mira mi cintura, mi hermosa mata de pelo, mira todito mi cuerpo por lo mucho que te quiero. Prudentemente, adiós, que se va el pastor. ¿Veis? Es exactamente el mismo romance reproducido, recreado de una manera tremendamente distinta en tiempos muy diferentes. Es así, esto es como vive la literatura tradicional. Pues yo pienso que el flamenco es un género tradicional. A pesar de que sé que hay críticos, bueno, no a mi lado, yo no soy nadie porque yo no entiendo nada, quiero decir, yo sé muy poco de este tema, tan solventes como por ejemplo Antonio Machado y Álvarez de Mófilo, que como sabéis es, aunque la palabra no me gusta, pero bueno, es el primer folclorista español y que es el primero que edita un libro sobre flamenco de una manera científica, la colección de cantes flamencos, publicada en Sevilla en 1881, la primera edición. Machado, por lo que oía en sus encuestas, por lo que le contaban los mismos cantaores, que sabéis que en el flamenco se suelen atribuir coplas, sobre todo la parte de la letra, a distintos cantores, aunque no sean autores, sino recreadores. Entonces él, como estaba acostumbrado a que las letras se le atribuyeran a distintos intérpretes, pues llegó a decir que el flamenco es un género propio de cantadores, pudiéndose poner al pie de cada copla el autor de ellas. Y por eso para él es el flamenco el género poético menos popular de todos los llamados populares, ¿vale? Porque suele decir, eso es un cante de, eso de la José María,
de Mairena, de Morente, no sé cuánto, de no sé qué. Eso no quiere decir nada. Yo, para rebatir estas ideas de Demófilo, que yo, por supuesto, no comparto, he acudido también a un gran estudioso del flamenco, que es Francisco Gutiérrez Carbajo, que estudió de una manera muy detallada los cantos de Demófilo y que desmontó con rigor estas afirmaciones de Machado. Dice así: las investigaciones han demostrado que el hecho de que una creación tenga autor conocido no impide su carácter popular. Lo popular, yo diría también lo tradicional, viene determinado, entre otros rasgos, por la difusión oral, la propagación colectiva, la introducción de variantes y un estilo peculiar en el que la brevedad, la condensación y la concentración son algunas de sus características. Así lo comprendieron su hijo, se está refiriendo a Machado, Manuel Machado, y otros poetas que vieron popularizadas o tradicionalizadas muchas de sus propias composiciones. Es decir, en la difusión, es lo que he dicho antes, posiblemente aquellos primeros cantadores eran los autores, pero luego, pasando el tiempo, los cantadores asimilaron y fueron cambiando esos cantos. García Lorca, con exactas y bellísimas palabras, también defiende el carácter tradicional del flamenco. Dice así, en una conferencia pronunciada en el año 22: los verdaderos poemas del cante jondo no son de nadie, están flotando en el viento como vilanos de oro, y cada generación los viste de un color distinto para abandonarlos a las futuras y más adelante. Los verdaderos poemas del cante jondo están en sustancia sobre una veleta ideal que cambia dirección con el aire del tiempo. Exactamente lo que es la poesía tradicional. Bien, sentada por tanto esta primera premisa, que me parece fundamental para mi tesis, el flamenco es poesía tradicional, me voy a centrar ahora en cómo el flamenco mantiene unas deudas estrechísimas con los dos grandes géneros de la oralidad, el romancero por una parte y la lírica por otro, para después determinar las diferencias que entraña con el romancero y con la lírica. Bien, no tengo que explicar, porque es indiscutible, que el flamenco, voy a empezar por el romancero, el flamenco es poesía lírica, es decir, no hay ninguna duda, es decir, que por su propia naturaleza rehúye lo narrativo, ¿vale? Y sin embargo, en la primera documentación escrita sobre el flamenco nos topamos con un romance, que es la poesía narrativa más definidora, más importante de todo el mundo hispánico, tanto por su dilatada existencia, vamos a contar de 1421, que no es tal, pero es el primer texto escrito hasta hoy, ha vivido sin interrupción, tanto por su dimensión espacial. Se cantan romances en todos los pueblos que hablan español, catalán, portugués, judeo-español de todos los continentes, hoy día me refiero. Por su variedad temática y por las miles y miles de versiones atesoradas, no cabe duda que el romancero es el corpus de poesía narrativa, almacenado en la memoria y transmitido de manera oral, cantada, más rico del mundo. El romancero nace en la época medieval, voy a decir un pequeño esquemita para entender, pero su máxima popularidad la alcanza en el siglo de oro. En el siglo XVI-XVII los romances son poesía de todos. Los canta el pueblo, las clases altas. Felipe II, por ejemplo, era muy aficionado al romancero y hablaba con versos, utilizando versos de romances. El romance era tan popular que los soldados que se fueron a la conquista de América, allá que se llevaron el romance está extendido hoy por toda América Latina, yo he estado en varios países encuestando. El romance es editado por primera vez por los estudiosos y es compuesto por los autores más importantes de la época. Y además, para aumentar su popularidad, entra en el teatro. Como sabéis, el teatro del siglo XVII es el género por excelencia de la literatura española. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues como pasa con todo, que el romance de puro cantado se agota. Es decir, los viejos temas medievales a finales del XVII ya no dicen nada a la colectividad y entonces aparece la moda de convertir aquellos viejos romances medievales en burlescos. Se hace efectivo un divorcio entre la poesía de minorías dedicada a las clases cultas y el romancero, que en este momento es considerada poesía vulgar, propia de las clases iletradas y que por tanto la élite rechaza. Es así como a finales del 600 el romancero
desterrado de la literatura, de la letra, cuidado, no de la literatura considerada como una actividad creativa, no, sino de la letra, se refugia en la memoria popular y desaparece, parece que desaparece. Así permanece olvidada, escondida en la memoria popular hasta el siglo XIX, cuando llega el romanticismo, que como sabéis, con su gusto por lo genuino, artístico de los pueblos, redescubre estas canciones que parecían definitivamente perdidas. Y aquí viene otra vez el fraude. Los primeros textos aparecen en Sevilla, de boca de dos gitanos. En enero de 1825, el ilustre bibliógrafo romántico Bartolomé José Gallardo está preso por sus ideas liberales. Es la época de la vuelta de Fernando VII, la década ominiosa. Está preso en la cárcel de señores de Sevilla y allí comparte celda con dos gitanos, Curro el Moreno y Pepe Sánchez, que en una de las noches en que comparten celda comienzan a cantar ante los oídos absolutamente atónitos de Gallardo los ecos del romance, de los amores, de la hija de Carlomagno, Emma, con su criado Gerineldo. Eran los primeros romances de que se tiene noticia desde el siglo XVII. Gallardo se quedó atónito, comunicó el descubrimiento, luego los textos no se llegaron a publicar. Vamos a leer la versión porque me interesa para que veáis luego cómo se hace en flamenco. Esta versión la cantaron, la música no se ha quedado conservada, la cantaron, como digo, los gitanos de Marchena, Curro el Moreno y Pepe Sánchez. Dice así: Gerineldos, Gerineldos, Gerineldito pulido, quien te pillase esta noche 3 horas a mi albedrío. Como soy vuestro criado, señora, burláis conmigo. No me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo. ¿A qué hora, gran señora, cumpliréis lo prometido? Entre las 12 y la 1, cuando el rey esté dormido. A la 1 de la noche va a Gerineldos camino. Lleva zapatos en mano por de nadie ser sentido. Da 3 vueltas al palacio y otras tantas al castillo, y viendo que todos duermen, al cuarto la infanta ha ido. La infanta que siente pasos. ¿Quién ronda mi castillo? ¿Quién ha abierto mi aposento? ¿Quién ha sido el atrevido? Soy Gerineldo, señora, que vengo a lo prometido. Pero un salto de la cama a las escaleras de un brinco, le ha cogido de la mano de esta manera, le ha dicho: vámonos a mi aposento, vámonos a mi retiro. Se pusieron a luchar, los dos quedaron dormidos. Entra el sol en el palacio, entra el sol en el castillo. El rey se quiere vestir, no haya quien le dé el vestido. Pregunta por Gerineldos, paje del rey muy querido. Unos dicen que está en casa, otros dicen no lo han visto. El buen rey se levantó, al cuarto la infanta ha ido. Encontróles en la cama, como mujer y marido. Metiera mano en su espada y entre los dos la ha metido. Ahí dejo yo mi espada que me sirva de testigo. Con el frío de la espada la infanta cobró el sentido. Despierta, dueño del alma, despierta, dueño querido, que la espada de mi padre entre los dos ha dormido. No te asustes, Gerineldos, que tú has de ser mi marido. ¿Por dónde me iré yo ahora que no sea del rey visto? Vete por esos jardines a coger rosas y lirios. El rey, que en acecho estaba, se hizo el encontradizo. ¿De dónde vienes, Gerineldo, tan blanco y descolorido? Del jardín vengo, señor, de coger rosas y lirios. Es mentira, Gerineldos, que con la infanta has dormido. Hinco la rodilla en tierra, pues yo merezco el castigo. No te mato, Gerineldos, que te crié de chiquito. Y si mato a la princesa, queda mi reino perdido, pues antes de las 2 horas seréis mujer y marido. Juramento tengo hecho por la Virgen de la Estrella, mujer que ha sido mi dama, de no casarme con ella. Traición, traición en palacio, contra mi espada y rodela, que prendan a Gerineldos y le corten la cabeza. Bien, veis, la primera manifestación está puesta en boca de 2 gitanos, no sabemos de música, pero es posible que estuviera cantado en algunos de las tonás que en aquella época posiblemente fueran nanas, que es lo primero que se cantaba el romance. No lo sabemos. Bien, en 1847 se publica una obra importante para lo que estamos hablando. Esteban Calderón publica sus escenas andaluzas. Es un conjunto de relatos de muy distinta índole, de distinto contenido, y el que nos interesa es el llamado Un baile en Triana. En este pequeño relato se cuenta, es una crónica, de una visita que por lo visto hizo el autor, se cree que en 1838 a Sevilla, a una fiesta de carácter flamenco.
Este texto se considera el primer documento escrito para conocer el flamenco en los 30 primeros años del siglo XIX, los años 30 del siglo XIX. Estebanez hace una interesantísima relación de los cantes que oyó en esa fiesta y también del nombre de los bailadores y de los cantaores que acudieron a la misma, entre ellos el Fillo y el Planeta, que son, según Fernando Quiñones, los dos únicos cantaores antiguos que se han mantenido con fama hasta la actualidad. Allí cuenta, pues, como entre el cante de Sevillana y de Serrana y de Polo y de Tirana, un gitano de Cádiz llamado Antonio Monje Rivero, el Planeta, entona, acompañado él mismo por la guitarra, un viejísimo romance que los flamencos llamaban corrida. Después también se le va a dar el nombre de carrerilla, corrido, etc. Dice Estebanez: entramos a punto en que el Planeta, veterano cantaor y de gran estilo según lo inteligente, principiaba un romance o corrida. Comenzó por un prolongado suspiro y después de una breve pausa dijo el siguiente lindísimo romance del Conde Sol, que por su sencillez y sabor a lo antiguo bien demuestra el tiempo a que debe el ser. Grandes guerras se publican entre España y Portugal, etcétera, etcétera. El cantar romances en fiestas flamencas en la época, estamos en el 19, no debería ser extraño porque a continuación dice Estebanez: se ameniza de vez en cuando la fiesta con el canto de algún romance antiguo, conservado oralmente por aquellos trovadores que no menos románticos que los de la Edad Media, romances que señalan con nombre de corridas, sin duda por contraposición a los polos, tonadas y tiranas que van y se cantan por coplas o estrofas sueltas. Según también he leído en Fernando Quiñones, posiblemente se cantaban los romances en esta primera etapa inicial del flamenco, lo que él, en una especie de melodía muy arcaica, que él llama posiblemente un rezado o recitado, es decir, estamos en los primeros pasos del flamenco. ¿De acuerdo? Es decir, que el romancero sigue vivo en la memoria del flamenco. Otro momento de la historia importante. En 1916, este es menos conocido por la gente que se dedica al flamenco, se conoce más por los estudiosos del romancero. En 1916 se produce un encuentro importantísimo para el tema que nos ocupa. Uno de los más importantes investigadores del Centro de Estudios Históricos, que fue dirigido por San Ramón Menéndez Pidal desde 1910, desde su fundación, se llamaba Manuel Manrique de Lara, viene a Sevilla, y conoce en Triana también a un gitano de 57 años, oriundo del puerto de Santa María, llamado Juan José Niño López. Este gitano, bueno, Manrique lo encuesta, entonces este gitano le transmite al investigador un romancero que es tenido por los estudiosos como una joya de valor incalculable. Es un romancero único, por muchas razones. En primer lugar, por los temas, mezcla temas de todo tipo, romances viejos, romances épicos, romances fronterizos, todo eso no se canta ya en Andalucía, romances históricos, romances carolingios, romances eruditos, romances librescos. Después, por la mezcla originalísima entre formas arcaicas e innovaciones y vulgarismos, el analfabeto, y después, en algunos de los textos, por una mezcla extraña entre prosa y verso. Vamos a ver una versión de un romance fronterizo, Ay de mi alama, absolutamente desaparecido de toda la comunidad panhispánica. Este romance no se ha recogido más. Es decir, la única versión que se conoce de este texto, quitando las versiones del siglo XVI, es esta versión de un gitano iletrado del puerto de Santa María. Dice así: Ay de mi alama. Buena mañanita hace para aquel que la desea. Por la vega de Granada el rey chico se pasea, y la puerta de Alvira un mensajero le entra. Dejáis saber, señor rey, traigo unas malas nuevas, que la ciudad de Sevilla del rey San Fernando era. La ganaron los cristianos con pulmón, inteligencia. Bien te se emplea, buen rey, fijaros los vulgarismos, buen rey, bien te se emplea, que te pierdas tú y Granada, que tú y Granada se pierda. Por fiarse Federico, que de Córdoba viniera, y 25 avencerajes, todos sin culpa murieran. Es un poco caótico, no tiene ni siquiera mucho sentido, pero recuerda totalmente la toma de Araba. Bien, además, esto sí se conserva la música, esto es flamenco, está cantado, según dicen los entendidos, por nanas.
Bien. Además de este gitano excepcional, el canto de romance va a seguir vivo a lo largo de todo el siglo XX, pero cada vez con menos vitalidad, ¿vale? Entonces, como he dicho, se solían cantar al principio por nanas y después más tarde pasaron a cantarse por soleá, por bulería y alborear. Algunos autores, no muchos, cantan romances enteros, como han cantado Juan José Niño, como cantó El Planeta o como cantaron Curro el Moreno y Pepe Sánchez. Por ejemplo, Antonio Mairena cantaba romances enteros y lo cantaba con una extraordinaria maestría, ¿no? Pero lo normal, y ahora viene la segunda parte, es decir, las préstamos y después la adaptación. Lo normal es que el romance, al entrar en el flamenco, sufra una serie de modificaciones que yo resumiría en tres. La primera es una condensación absoluta de la materia narrativa para mejor adaptarse a la música. Por ejemplo, ya que hemos empezado con Gerineldo, vamos a ver en este sentido qué hace María Fernanda La Perrata con una versión de Gerineldo. Es el texto que tenéis a continuación. Vamos a leerlo porque es muy interesante ver qué es lo que ocurre con ese romance al entrar en el flamenco. Dice la versión de La Perrata: Gerineldo, Gerineldo, mi camarero polío, quien pudiera estar una noche 3 horitas a mi albedrío. Aunque soy vuestro criado, señora, burláis conmigo, ni me burlo yo, Gerineldo, que de veras te lo digo. A las 10 se acuesta el rey, a las 11 está dormido, y a las 12 de la noche alguien corta su camino. No te asustes tú, princesa, que vengo a lo prometido. La fragancia de una rosa su color se la ha comido. Levántate, princesa, que estamos los dos perdidos, que la espada de mi padre sirviendo está de testigo. Solo estaba Gerineldo, triste y muy descolorido. Vengo a dejar mi señora de cortar rosas y lirios. Y ahora una cosa que no tiene nada que ver, al final, gitanita, guárdate bien que está en la honra de los calentos. ¿Veis? Es decir, hay una condensación, pero todavía en esta versión de La Perrata se puede seguir el hilo argumental. La segunda de las alteraciones que provoca el flamenco, del romance al entrar en el flamenco, es mucho más, se va acercando más a lo que es la esencia del género. Es la contaminación, es decir, la fusión de pasajes de distintos flamencos en uno solo. Entonces esto va a producir versiones caóticas que no tienen sentido, se ha perdido el sentido de la historia original. Fijaros, Gerineldo de nuevo, porque me interesaba traer el mismo texto para que vierais qué es lo que ocurre, en una versión, para ilustrar este fenómeno que digo, de José de los Reyes el Negro, oriundo del puerto de Santa María. Tengo una hermana en España que me la cogieron cautiva, en los montes de Cigüeña, y era el mismo mes de oliva. Tengo juramento hecho con la Virgen de la Estrella, de mujer que sea mi dama, de no casarme con ella. Mira por donde tú quieras, por donde quieras puedes mirar, Gerineldo viene a su rebaño, y el rey mío, ¿qué será? Gerineldo, 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 de verdad, si tú me tienes a mí avasallando, no sabemos cómo está. Fijaros, la primera estrofa de este texto pertenece al romance de Don Bueso de la hermana cautiva. La segunda es el final de Gerineldo en las versiones normativas. La tercera es una variante muy personal, pero es del Conde Sol, y la última es una invención del cantador. Solamente ha utilizado el apóstrofe Gerineldo, Gerineldo, que es lo que es el principio de las versiones largas, pero aquí ha hecho una mezcla de cosas, de trozos de distintos romances. Esto es bastante frecuente. Pero lo más frecuente es la tercera de las alteraciones que quería decir. La contaminación la fragmentación absoluta de los romances, que se disgregan, se rompe la historia y se convierte en versiones con sentido propio de 3 o 4 versos. Esto es lo más corriente. Es decir, la historia romancística larga, como veis, se rompe, los versos se escapan, se escabullen, se meten entre la copla flamenca, y los cantadores utilizan una estrofa de 4 versos. La cuarteta romanceada es quizá una de las formas métricas más utilizadas también por el flamenco. Se mete dentro de las coplas flamencas y los cantadores la cantan, bueno, creyendo que es una copla más, como una copla más de carácter lírico. Naturalmente esto está motivado pues, por la pérdida de memoria, pero sobre todo por la naturaleza lírica del cante. Entonces, una historia larga no tiene mucho sentido. Entonces, para poder entrar con pleno derecho dentro del flamenco, pues la convierten en estrofa de 4 versos. Esto lo hace mucho el Lebrijano. Yo lo he oído cantar muchas veces con estas 4 versos de un romance, que los canta por bulería, los mete ahí, después le mezcla otra copla. Es decir, se camuflan los versos del romance, se camuflan, se pierden del sentido original. A este fenómeno tan interesante
Lo llama Luis Suárez, que es un estudioso del puerto, de una manera muy bonita, técnica creadora del olvido. Ahí tenéis dos ejemplos, que son, no, ahí sí sueltos no tienen sentido, pero son 4 versos de 2 romances que se cantan por bulería y por tanto se van a cantar con muchas más cosas. El primero es de Pepe el de la Matrona, según Luis Suárez, lo he tomado de él. Eres el diablo Romera que me vienes a tentar, no soy el diablo Romera que soy tu mujer natural. Esos son 4 versos, bueno, 2 versos, 4 octosílabos de El Conde Sol. O las campanas de la gloria por la niña repicaban, los cencerros del infierno por el pare redoblaban, de Delgadina, cantado por Jeroma la del Planchero, por Romera. ¿Veis? Es decir, el romance entero ya no se suele cantar, el corrido y la carrerilla prácticamente ha desaparecido, o se canta de las 2 maneras que hemos visto, con la condensación de la perrata, con esa contaminación que nos dice nada del negro, o de esta manera, que es la más usual, desgajando una estrofa para meterla en el flamenco. Bien, pero naturalmente esto no deja de ser excepcional. El flamenco es lírica y por tanto con quien tenemos que compararlo para ver lo que tiene de igual y lo que tiene de diferente es con la lírica popular, con la lírica tradicional no flamenca. Vamos a ver, el flamenco indiscutiblemente, como hemos dicho, es lírica. Entonces vamos a ver qué préstamos le debe a la lírica. Yo me voy a meter con la popular, lo oculto lo van a decir otros colegas, a la lírica popular andaluza, porque naturalmente lo primero es la lírica andaluza, que tampoco es privativa de Andalucía, sino que es de toda la comunidad hispánica. Creo que habría que comenzar, para hacer esta especie de semejanza, explicando en primer lugar los rasgos fundamentales que definen a la poesía lírica tradicional. Lo tengo que decir de una manera muy resumida, no tengo más remedio. Entonces, primero decimos qué es la lírica tradicional, vemos los débitos que el flamenco tiene, es decir, lo que aparece en el flamenco y la diferencia que encontramos entre ellos. De las manos de eminentes estudiosos, yo pienso que los rasgos fundamentales de la poesía popular o tradicional, que no flamenca, serían: por una parte, son poemas breves, están compuestos para cantar y bailar en danzas de carácter colectivo, se difunden de una manera anónima, a pesar de que, como ya he dicho, todo poema tiene detrás un autor, pero en la oralidad pervive de manera anónima. Su autor inicial supo perpetuar los gustos y las preocupaciones del público. Son poemas de carácter colectivo porque viven en variantes recreadas por muchos autores. Tienen una larga perdurabilidad precisamente por la variabilidad en la que viven. Desde el punto de vista, digamos, podríamos decir formal, una palabra que tampoco me gusta, tienen un vocabulario limitado, una vaguedad de detalles, unos sentimientos estilizados, estructura muy simple, no me puedo detener en todo esto, estructura muy simple. Desde el punto de vista formal son absolutamente sencillos. Lo más interesante quizás sería, para lo que nos interesa, que la métrica está dominada por 2 estrofas fundamentales, que son la cuarteta romanceada y la seguidilla, y siempre, por supuesto, de rima asonante, que eso es una preceptiva obligatoria. Y luego, desde el punto de vista del significado, son poemas muy polisémicos, porque son poemas alusivos, es decir, eso pasa en el flamenco también, alusivos en donde con pocas palabras se llena un universo entero de significado y por medio de la metáfora y el símbolo se produce una ampliación del campo semántico de los términos del romance. Todos los creadores y los recreadores de este tipo de literatura conocen y comparten todos estos procedimientos, también en el flamenco. Desde el punto de vista temático, es en torno al amor y al deseo en donde se van a trenzar los hilos del mundo de la lírica tradicional y del flamenco. Es decir, el sentimiento amoroso forma como una especie de constelación de infinitos matices y modalidades donde va a predominar el amor desgraciado. Aquí hemos encontrado, y los he traído, lo que tenéis a continuación, una serie de ejemplos, pocos porque no me puedo detener, muy difícil romance, donde vemos que el flamenco y la lírica no flamenca son iguales. Traigo una serie de ejemplos para que lo veáis. Quiero deciros que los textos no flamencos los he tomado de un libro que publiqué hace un par de años, que tuve el honor de que me lo presentara José María Velázquez Castelo,
se llama El cancionero tradicional de la provincia de Cádiz, donde publiqué 1020 textos recogidos por mí y por mis colaboradores, equipo de investigación, alumnos, etcétera, desde el año 1979 al 2007, tiene una riqueza Cádiz espectacular, con 1020 textos, y los textos flamencos están tomados de las coplas, de los cantes flamencos de Machado. Vamos a leer los que os he puesto. Dice el primero, bueno, y luego esto se divide en consejos amorosos, en definiciones, en síntomas del amor, en quejío, el tema lo dice. Primero, dice el cancionero no flamenco, cuando la veas venir amarilla y con ojeras, no le preguntes qué tiene, me está queriendo de veras, dice la soleá de Demófilo, amarilla y con ojeras, no le preguntes qué tiene, que está queriendo de veras. ¿Veis? Es exactamente lo mismo. El color mudado como indicio de padecimiento amoroso es un lugar común en la lírica culta y popular desde la época medieval. Ya lo explicaba, por ejemplo, Ibn Bazán en El collar de la paloma o Andrea Capellanus en su tratado amoroso. Y tenemos recogido algunos textos con este mismo tema del siglo XVI. Dicen los del XVI: perdida traigo la color, todos me dicen que la he de amor. Morenica que has tenido, que el color tienes perdido. ¿Veis? Está el flamenco, la lírica, unido a toda una larga cadena que llega hasta la época medieval. Segundo texto. Una mujer, dice la no flamenca, una mujer fue la causa de mi perdición primera, y no hay perdición alguna que por mujeres no venga, dice el flamenco. Una mujer fue la causa de mi perdición primera. No hay perdición en el mundo, niña de mi corazón. No hay perdición en el mundo que por mujeres no venga. ¿Veis que es exactamente igual? Lo único que cambia en la versión flamenca es la repetición, que está obligada por el ritmo de la peterera, y después la frase musicalizada, niña de mi corazón, que es muy del gusto flamenco. Estas frasecitas, coletillas, como por ejemplo, madre mía de mi alma, prima, serranita mía, que tan del gusto son para el flamenco, en la interpretación, según Cristina Cruces, sirven como una especie de apoyo estructural con la función de soportar el intermedio de la guitarra o de poder unir partes de la copla cuando se ha roto por alguno de los ayes, o por ejemplo esta frase, etc. Dice una entendida. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Al alto pino lo bato, al álamo lo blandeo, al alto pino lo parto, y a ti serrana no puedo, y a ti serrana no puedo, ni con risa ni con llanto. De Tarifa. Dice Demófilo, a los árboles blandeo, a un toro bravo lo amanso, y a ti flamenca no puedo. De esto quería comentaros que, como no tengo tiempo, tengo que hacer breves pinceladas. La mujer es la protagonista absoluta en las relaciones amorosas tradicionales, populares. La mujer es continuamente alabada o vituperada, siempre está presente en las coplas y curiosamente ocupa un lugar o una posición dominadora, autoritaria. Es ella la que marca la relación amorosa, ella juega con el hombre, ella lo seduce, lo engaña, lo traiciona, lo martiriza, según el flamenco, lo mata. ¿Comprendéis? En una metáfora. Hay un libro interesante de un chico que hizo la tesis en la Universidad de Cádiz, que se llama Jean-Paul Tarby, que dice, con razón, que parece como si en el flamenco hubiera una inversión de los roles tradicionales que tienen los géneros, ¿no? Es decir, la mujer ocupa una posición de sádica, activa, y el hombre de masoquista, pasivo. Todas las actitudes de la mujer los conocemos por lo que cuentan los cantadores y por lo que cuentan los hombres, no por lo que hacen las mujeres, que las mujeres no aparecen. ¿Vale? Bien, seguimos. Esta es muy bonita, dice, ya que hablarnos no podemos, hazme con los ojos señas, que en varias oportunidades los ojos sirven de lengua. Dice Demófilo, jarme con los ojos señas, que en algunas ocasiones los ojos sirven de lengua. Los ojos son transmisores del amor desde Platón. Esto es un lugar común en todos los tratados amorosos de todas las épocas. En los cancioneros no flamencos ocupa un lugar importante y el enamorado lo prefiere cualquier otra parte del rostro y los alaba continuamente. Y los ojos
en la lírica tradicional en la lírica suelen ser azules, mientras que en el flamenco suelen aparecer ojos de todos los colores, fundamentalmente negros. Es una tontería, como comprenderéis. Traducen todas las matices de sentimiento amoroso. Hay ojos matadores, hay ojos tiranos, hay ojos desdeñosos o parleros, como ocurre en estas coplas. Los ojos parleros también tienen una larguísima tradición. En el siglo XVII encontramos: con los ojos me dices lo que me quieres, dímelo con la boca cuando quisieres. Y en el Quijote los llama mudas lenguas de amoríos, es decir, a través de los ojos se habla de amor. Bien, vamos a ver, otra. Yo creí que el querer bien era cosa de juguete, ahora veo que se pasan fatiguitas de la muerte. Dice la Soleá: yo me metí en el querer pensando que era juguete y luego vi que se pasan las fatigas de la muerte. Lo he traído, aparte de que son idénticos, para hablar un pelín, bueno, para hacer una mención, de la pena. La pena es algo que, bueno, es completamente inherente al amor. La pena en la canción no flamenca, bueno, es un tema importante, ocupa un lugar destacado, en el flamenco es fundamental. Como dice Lorca, se hace carne, en el flamenco se hace carne. Las penas, porque he dicho que tanto en el flamenco como en la lírica popular o tradicional, el amor que predomina es el amor desgraciado. Es curioso lo que dice León Hebreo en el siglo XVI, en sus diálogos de amor. Dice: el amante se hace melancólico, lleno de pasiones, rodeado de penas, atormentado de aflicción, martirizado de deseo, sustentado de esperanza, instigado de desesperación, fatigado de pensamiento, acongojado de crueldad, afligido de sospecha, asaetado de celo, atribulado sin descanso, trabajado sin reposo. ¿Veis? Todo un puro y un atormentado sentir, es decir, todo es negativo. Pues la pena, que va a ser uno de los grandes temas del flamenco, también aparece, veis, en esta copla exactamente igual que en el flamenco. La última copla amorosa es que la he traído porque me resulta muy interesante. Las ovejitas son blancas y el perro es negro, era negro, y el pastor que la guardaba se llamaba Pedro. Dice Demófilo: ovejitas eran blancas y el praíto verde, el pastorcito mare que la guarda, educa, se muere. Fijaros, son iguales, pero con unas variantes fundamentales. La versión de Jerez no dice nada, es simplemente una descripción bucólica, literaria, de una escena que no dice nada. Sin embargo, la variante que mete la versión flamenca es fundamental, mete el sentimiento. El gitano, el cantador, muere de amores. La duca es la transposición patética que en el flamenco adopta la pena de amor. ¿Veis? Entonces es muy interesante que la versión antigua del 16 sea igual que la flamenca. Dice así, antigua: las ovejas blancas y el prado verde y el pastor que la sigue de amores muere. Y bueno, idéntica. Sin embargo, la no flamenca ha perdido lo de amores y se convierte en nada, no tiene nada sentido. Además, además de las coplas amorosas, hay coplas jocosas, en la lírica tradicional estoy hablando, jocosas, burlescas. Estas hay menos en el flamenco, también hay, jocosas, burlescas, picantes, que también la hay en el flamenco, y sobre todo sentenciosas, que en el flamenco son muy abundantes, ¿vale? Ahí os he puesto un ejemplo de una nada más, para que veáis, es exactamente igual. Dice: no cantes nunca victoria aunque en el estribo estés, que con el pie en el estribo te puedes quedar en pie. La flamenca: ninguno cante victoria aunque en el estribo esté, que muchos en el estribo se suelen quedar a pie. Es decir, como veis, repasado de una manera absolutamente apresurada, ¿no?, estas características, vemos que, por lo que acabamos de decir hasta aquí, el flamenco es claramente una poesía, igual que la poesía lírica no flamenca. Es decir, que hasta ahora no hay nada que las disimule. Y desde luego, desde el punto de vista temático, es que son análogas. Es decir, no solamente es que ha tomado un préstamo, es que son iguales, ¿vale? Bien, también la poesía flamenca tiene todas las características que hemos señalado para la canción lírica. Son breves, son anónimas, se transmiten de forma anónima, con un autor primero que las hizo. Son colectivas, a pesar de la individualidad del intérprete, son colectivas porque viven en variantes. Tienen una estructura simple, un vocabulario limitado, tienen metáforas, simbología. Hasta aquí el flamenco es una parte indiscutible del corpus lírico tradicional panhispánico.
Pero, y aquí voy a acabar, el flamenco tiene una poética peculiar. Tiene una serie de características que le son propias, con lo que se convierte en un cante completamente distinto. No puedo detenerme demasiado, pero sí quiero resumirles para terminar cuáles son estas diferencias que separan al flamenco de la lírica tradicional. Vamos a hacerlo de una manera muy breve. En primer lugar, el cante flamenco, como os diría, presenta una especial concentración de elementos emotivos expresados con una intensidad superlativa. Es decir, la intensidad emocional del cante flamenco no la tiene de ninguna manera el cante lírico no flamenco. Lorca dice que las coplas están atravesadas de temblor lírico. Es decir, hay una especie de falta de mesura a la hora de hablar de los grandes temas, el amor, la muerte, la pena, en el flamenco. Posiblemente esta hondura, hondo, esta hondura sentimental, esta intensidad lírica de la copla flamenca sea uno de sus rasgos más característicos. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención que dice Lorca, las coplas del cante hondo cantan siempre en la noche, qué bonito, no tienen paisaje, es decir, son coplas desprovistas de paisaje. Esto ha hecho que algunos autores, por ejemplo Fernández Bañul, diga que son un tipo de poesía urbana. Es decir, hay muy pocas cantos flamencos o coplas flamencas donde está el bucolismo, la única que hay es esta que acabo de leeros, creo, hay muy pocas. Segunda característica, desde el punto de vista temático hemos visto que hay analogías sorprendentes, es decir, aquí es donde quizá las analogías, que es la parte que nos interesa a nosotros, la parte filológica, pero a pesar de todas estas analogías que he traído en la primera parte que acabo de decir, en el flamenco aparecen una serie de motivos que no son, posiblemente no sean únicos del flamenco, pero desde luego son específicos del cante que no aparece en la lírica tradicional. Estos motivos son, por ejemplo, no puedo decirlos todos, voy a decir lo más significativo, la importancia concedida a la madre, ¿vale? El orgullo de la raza gitana, las invocaciones al dios gitano, un debé, un debel, debé o dibé, la muerte en todas sus manifestaciones, sobre todo, es como una especie de, iba a decir una palabra muy popular, no lo voy a decir, de regodeo en lo macabro de la muerte, el entierro que pasa, el pie que sale de la tumba, las maldiciones gitanas, todos esos elementos no aparecen en la lírica tradicional, no flamenca. Vamos a leer unos ejemplos que os he traído para que los veáis. Dice, mira si soy buen gitano, estos todos son flamencos porque en la lírica tradicional no están. Mira si soy buen gitano, que 4 reales te doy de 4 y medio que gano. Buen flamenco, buen gitano, orgullo de la raza. Penas tiene mi madre, penas tengo yo, y las que siento son las de mi madre, que las mías no. Importancia de la madre. Fijaros qué copla esta, ¿eh? En el carro los muertos pasó por aquí, como llevaba la manita fuera, yo la conocí. Fuerte, ¿eh? Várgame un dibé, que si un dibé mare no me vale, ¿quién me va a valer? Invocaciones a Dios. Mal tiro, maldición. Mal tiro le den que muera aquel que tuvo la culpa de que yo te aborreciera. Otra maldición. A un dibé le estoy pidiendo que como me mates muera, que te vean mis ojitos queriendo y que no te quieran. ¿Vale? Es decir, que estos temas suelen aparecer, lo he estudiado muy bien Gutiérrez Carbajo, estos motivos que hablan de estos temas que no están en la lírica, suelen aparecer en las coplas gitanas, es decir, en las que hablan de costumbres y creencias gitanas. En las coplas flamencas no gitanas, estos motivos no aparecen. Bien, sería otra de las características diferenciales. Desde el punto de vista musical yo no puedo entrar, pero sí tengo que decir que naturalmente la música es el factor fundamental del flamenco, que no tiene nada que ver con la música de la lírica que no flamenca, eso está claro. Yo no puedo entrar aquí, esto vendrán conocedores que hablarán de esto, pero sí quería decir que, bueno, en contra de todas las líricas populares, lo más importante en el flamenco es el ritmo, que se llama compás, ¿vale? Entonces, bueno, me ha resultado muy ilustrativo lo que dice Caballero Bonal en su libro Luces y Sombras del Flamenco, cuando dice que hay veces que la letra, en la interpretación, la letra puede llegar a aparecer para quedar solamente el esquema
melódico, el esquema rítmico del cante. Y además hay veces en que en la interpretación, porque naturalmente es la interpretación, no tiene nada que ver con la letra si la consideramos leída, como hacemos los filólogos. Fijaros qué ilustrativo es el ejemplo que pone Caballero Bonard. Dice, lo tenéis ahí, la seguirilla gitana que dice: la mala lengua que de mí murmura, yo la cogiera por el medio en medio, la dejara muda. La transcripción interpretativa que hace Caballero Bonard podía ser la siguiente: tiri, 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 ay, 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 malina lengua, la lengua malina, ay, ay, que de mí murmura, ay, ay. Primo que de mí murmura, yo la cogiera, yo la cogiera, yo la cogiera por el medio medio, yo la cogiera por el medio medio, la dejara mua, ay, la dejara mua, ay, ay, la dejara mua. ¿Veis? Es que la música es fundamental es decir, todos los cantes, quitando, el cantador es libre de decir el cante como quiera, siempre que no se salga de la estructura del palo correspondiente, pero las leyes inexorables del ritmo debe cumplirlas. Otra característica, esta sí es absolutamente distinta, completamente a la lírica. Desde el punto de vista lingüístico estoy terminando. Desde el punto de vista lingüístico, la copla flamenca se sustenta en el dialecto andaluz, eso es evidente. Fernández Bañul lo dice de una manera muy rotunda, dice: los cantes no pueden ser reproducidos en otro registro lingüístico que el andaluz, sin grave pérdida de sus valores literarios. Y no un andaluz cualquiera, sino justamente el que responde a las características de la norma sevillana. Esto lo ha estudiado Alvar, no vamos a entrar ahí. El profesor Ropero de la Universidad de Sevilla también, bueno, Fernández Bañul desgraciadamente murió hace unos años. El profesor Ropero ha estudiado, es lingüista, y ha estudiado muy despacio el léxico de las coplas. Entonces dice que para él la lengua de las coplas flamencas se ajusta casi escrupulosamente al andaluz, desde el punto de vista fonético y fonológico y morfosintáctico. Sin embargo, desde el punto de vista léxico, aparecen una serie de palabras que son peculiares del flamenco. Son palabras en caló, que es la variante española del romano, la palabra gitana. Eso no aparece, naturalmente. Esto, por supuesto, es en las coplas donde gitanas, porque todo el flamenco parece, no es gitano. Bien. Entonces, demuestra esta introducción de términos pues la importancia que los gitanos tuvieron en el nacimiento y en la difusión del cante. Desde el punto, este lenguaje va a mediatizar la estilística y la métrica de las coplas, ¿no? La estilística es igual a la andaluza, lo habéis visto en las coplas, en las transcripciones de Demófilo, ¿no? Todas las características del andaluz, el seseo, la pérdida de las consonantes finales, la confusión entre la R y la L, los vulgarismos del T, S, es decir, lo podéis mirar, pero es lo mismo que ocurre, la aspiración de la implosiva, igual que en el andaluz. Más interesante desde el punto de vista métrico. La métrica es la misma de la lírica tradicional, lo hemos dicho ya, la cuarteta romanceada y la seguidilla, pero sin embargo en el flamenco aparecen dos estrofas privativas del flamenco, que son la seguidilla gitana, que ahí tenéis un montón de ejemplos, en donde el tercer verso se alarga hasta formar un endecasílabo, y la soleá, también llamada solearilla o soleá corta, que son tres versos octosílabos que riman el primero y el tercero. La soleá es el soporte más abundante, el soporte literario más abundante en las coplas recogidas por Demófilo. Posiblemente sea, bueno, no lo sé, yo esto no lo puedo decir con rotundidad porque yo de esto no entiendo demasiado, ¿no? Pero desde el punto de vista filológico, por su brevedad, por su condensación, son el ejemplo más hermoso de la intensidad lírica del flamenco. Para terminar, vamos a ver una soleá en donde fijaros cómo, suprimiendo cualquier referencia que no sea la estrictamente emocional, se consigue la más desnuda queja amorosa, conseguida mediante la alusión de las metáforas. Es el último texto. ¿Para qué tanto llover? Los ojitos tengo secos de sembrar y no coger. Es una maravilla. Bien, como veis, entonces concluyo. El flamenco es, sin duda, poesía tradicional, sin duda, lírica, parte indiscutible de la lírica panhispánica tradicional, pero es un tipo peculiar de cante, por esto que hemos dicho que es simplemente un resumen, naturalmente. Esto se ve sobre todo con la música, como es lógico.
es un tipo peculiar de cante. Yo pienso que quizás sea porque los cantadores pertenecen a una cultura diferente, no lo sé, quizás eso sea demasiado decir, o porque tienen una manera de ver y de concebir la realidad distinta. En fin, yo creo que he sido valiente, me he tirado al ruedo con arrojo, una persona que no aquí, con tantos eminentes conocedores del flamenco, y creo que, bueno, algunas claves filológicas sobre lo que para mí, enigmático y estremecedor género poético andaluz contiene, creo que han quedado de merecer. Muchas gracias.